Bienvenidos. En el siguiente video vamos a desarrollar dos gráficos, los cuales tienen diferentes componentes. El objetivo principal de estos dos gráficos es identificar cómo podemos articular las diferentes partes de los gráficos en Excel, cómo podemos cambiar los formatos de esas partes, cómo podemos sobreponer dos gráficos dentro de uno solo y también cómo podemos integrar las figuras que nos ofrece Excel dentro de los gráficos. Los siguientes gráficos dependen o están mostrando básicamente un porcentaje, el cual puede estar asociado a una celda, la cual, para el caso en específico en el que estamos hablando, nos va a permitir establecer un porcentaje de cumplimiento en relación a una meta. Bien, entonces podemos asociar una celda a ese avance con el fin de llegar a articularlo y poder visualizar cuánto de esa meta, cuánto de ese cumplimiento de la meta se ha realizado. Ahora, estos gráficos se pueden utilizar dentro de los dashboards o los tableros de control para mejorar la presentación de nuestros indicadores dentro del análisis de una base de datos. Bien, vamos a comenzar con el gráfico del velocímetro y luego seguimos con el segundo gráfico de avance de rueda. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es insertar un gráfico. Entonces vamos a la pestaña Insertar. Luego en las opciones de gráficos vamos a seleccionar el gráfico de anillos. Bien, es importante que cuando hagamos esto no estemos seleccionando ninguna celda con datos o cerca de una tabla de datos. Bien, vamos a trabajar por acá. Listo. Yo he construido los siguientes elementos importantes. Aquí tenemos el porcentaje. En este caso he utilizado la función aleatorio.entre con el fin de llegar a simular ese porcentaje de cumplimiento, por ejemplo, de una línea de negocio. Y también he calculado el porcentaje restante para llegar a ese 100% de cumplimiento. También vamos a necesitar los siguientes valores. Tenemos la siguiente columna con los porcentajes. Estos porcentajes son muy importantes, ya que van a definir las secciones de los anillos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, para estos ejemplos yo voy a utilizar una sección que va a ir variando de 20 en 20, va a ir aumentando de 20 en 20. También es necesaria la siguiente columna de escala, en donde esta columna nos va a permitir establecer el tamaño de cada una de las secciones. Entonces nosotros vamos a encontrar que para el primer gráfico que vamos a realizar, este gráfico de velocímetro, cada una de las partes de los porcentajes representa 1 y el total representaría la sumatoria de esas 5 partes. Bien, si los porcentajes, el porcentaje de avances está definido de 10% en 10% hasta llegar al 100, pues ahí serían no 5, sino 10 partes. Bien, entonces ese total debe ser la sumatoria de cada una de las secciones que nosotros vamos a utilizar. Y por último, vamos a utilizar los siguientes datos. Es básicamente un punto de inicio y de fin para el eje horizontal y el eje vertical, los cuales nos van a permitir establecer el movimiento de la aguja, hacia dónde va a apuntar la aguja en relación a ese porcentaje. Bien, entonces la aguja va a iniciar en el punto 00, ¿sí? Que sería, digamos, utilizando esta imagen como referencia, sería justo este punto. Bien, el punto final en el eje horizontal sería el coseno del ángulo que va a representar ese porcentaje de avance por -1.
Ya les explico por qué menos 1. Y para y va a ser el seno de ese ángulo que nosotros vamos a utilizar para representar el porcentaje. Aquí la gran pregunta es cómo volvemos un porcentaje a... ¿Cómo lo transformamos en radianes? Y es de la siguiente manera. Debemos asociar una celda que va a ser igual a la celda donde tenemos el porcentaje que vamos a representar en los gráficos multiplicado por pi. Bien, como el porcentaje de cumplimiento está dado de 1 a 100%, entonces nosotros lo podemos convertir al multiplicar por pi en radianes. Básicamente lo estamos convirtiendo únicamente a la mitad de lo que sería el total de la circunferencia, es decir, solo vamos a utilizar la mitad superior de una circunferencia. Si quisiéramos que el gráfico fuera de 360 grados, aquí no sería pi, sino sería 2pi. Bien. Una vez establecido esa conversión, ya podemos establecer las operaciones del coseno y del seno. Ahora, para el eje vertical no es necesario hacer ninguna otra modificación, simplemente calculamos el seno de esa conversión que nosotros hicimos en radianes. Para el coseno es necesario multiplicarlo por menos 1, ya que si ustedes recuerdan, los ángulos avanzan de derecha a izquierda, pero nosotros vamos a utilizar el velocímetro para que vaya de izquierda a derecha. Bien, ya como van de derecha a izquierda, vamos a hacer la conversión de izquierda a derecha. Y para hacer eso simplemente multiplicamos por menos 1. Hacemos es invertirla en ese eje horizontal. ¿Listo? El vertical no es necesario, ya que esto no nos va a afectar. Una vez explicado eso, ya podemos empezar a realizar el gráfico. Entonces, lo primero es seleccionar el gráfico y en las opciones de diseño de gráfico vamos a seleccionar los datos que van a integrar este gráfico. Bien, entonces vamos a agregar las series. La primera serie que vamos a agregar se va a llamar, en este caso, escala. Y los valores de esa serie van a ser de 1 hasta 5, en este caso. Bien, todos estos datos. ¿Listo? Y le damos a aceptar. En relación a las etiquetas del eje horizontal, nosotros podríamos seleccionar los porcentajes, pero no las vamos a generar como etiquetas, sino como leyendas. Bien, pero ya ahorita realizamos eso. Una vez hecho y seleccionado los datos, lo que hacemos es lo siguiente: podemos eliminar estos valores y en el título podemos colocar, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento. Bien, listo. Lo primero que vamos a hacer es dejar la parte asociada al 5, es decir, a la escala 5, en la parte inferior, es decir, dar un giro para que las secciones, estas secciones, queden situadas de manera que van a quedar en la parte superior. Bien, para eso tenemos que seleccionar los anillos con clic derecho. Vamos a generar, dar formato a serie de datos. Una vez hecho eso, recuerden siempre seleccionar los anillos. Vamos a ir acá a opciones de serie, ángulo del primer sector. Esto solo nos va a aparecer si estamos seleccionando la sección de anillos. Si se fijan, si dejo de seleccionar los anillos, no me va a aparecer estas opciones de serie. Bien, en el ángulo del primer sector vamos a dar un giro de 270. En la sección de los anillos lo que vamos a ingresar es una pequeña separación entre cada uno de ellos del 2%. Y en el tamaño del agujero vamos a hacer
más pequeño ese agujero, lo vamos a dejar en 60%. Listo. Bien. Pueden jugar con estos valores, pero el que no se puede cambiar es el de 270. ¿Listo? Tampoco es aconsejable aumentar de más la sección de los anillos porque se van a ver muy separados entre sí. Una vez hecho ese cambio, eh, vamos a cambiar el formato de cada una de las secciones de los anillos. Si nosotros nos paramos por fuera del gráfico y seleccionamos eh, los anillos, se van a seleccionar todos. Si queremos seleccionar una única sección o anillo en específico, debemos dar clic nuevamente en la pieza o el anillo que nosotros queremos seleccionar. Y ahí solamente va a quedar seleccionado ese anillo. A este anillo le vamos a dar un relleno sin relleno y un contorno sin contorno. Eso también lo pueden hacer acá en las opciones de la serie, en las opciones del punto, seleccionando sin relleno y en las opciones de, en este caso, borde sin línea. ¿Listo? O simplemente seleccionándole clic derecho en las opciones rápidas, sin relleno y sin contorno. Una vez hecho esto, vamos a generar las secciones con los porcentajes para que aparezca 20, 40, 60, 80 y 100%. Para eso seleccionamos los anillos, en este caso con un solo clic para que se seleccionen todos. Una vez hecho eso, damos clic derecho, agregar etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos. Bien, esto nos va a traer las escalas, es decir, los valores a los cuales corresponde cada una de las escalas, pero nosotros queremos traer son los porcentajes. Entonces vamos a seleccionar esos valores que nos acaban de aparecer, que son los valores de la escala, esas etiquetas, y le vamos a dar clic derecho en alguna de ellas, sobre alguna de ellas, y seleccionamos acá el formato de etiquetas de datos. Vamos a seleccionar en las opciones de etiqueta, habilitar la opción de valor de celdas, y esto nos va a permitir establecer el rango donde van a estar esa etiqueta de datos. Para nosotros van a ser los porcentajes del 20 al 100%. Le damos a aceptar. Si se fijan, ahora nos va a aparecer, vamos a aumentar acá un poco, nos va a aparecer tanto el porcentaje como el valor de la escala. Para que no nos aparezca esa escala, le quitamos acá deshabilitamos valor y deshabilitamos mostrar líneas guías. Dejamos solo habilitado valores de las celdas. Bien, ahora lo que podemos hacer es sacar cada uno de de estas etiquetas por fuera. Incluso lo pueden dejar dentro de la sección de cada uno de los anillos. Esta parte la dejo a elección de cada uno. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente modificar un poco el formato de esas etiquetas. Entonces aquí le dejamos un color negro con el formato de negrita. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, podemos girar cada una de estas etiquetas, seleccionándolas específicamente y dándole en formato de etiqueta de datos. Acá en la sección de tamaño y propiedades, en alineación, le podemos dar un ángulo personalizado. Yo le voy a dar, en este caso, un ángulo de -60. Listo. Para este voy a utilizar un ángulo de -45. Este lo podemos dejar con esa misma ángulo personalizado. Para el del 80 podemos utilizar 45 y para el 100, 60. Bien. Aquí es cuestión de ajustarlo según nos parezca a cada una de las secciones. Listo.
Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el formato de cada uno de estos anillos. Entonces, la idea es generar la siguiente transición de colores, de rojo a amarillo y de amarillo a verde. Para hacer eso, primero establecemos los colores de rojo para esta primera sección del 20%. Ustedes pueden utilizar otras escalas de colores. Aquí le vamos a dar un relleno sólido, seleccionando el anillo, y si no les aparece las opciones del formato, recuerden, seleccionando la sección, le damos formato, punto de datos. Y en las opciones de relleno y línea, vamos a seleccionar relleno sólido, color rojo. Bien. Luego vamos a cambiar el formato de esta sección, nuevamente relleno sólido, amarillo. Y por último, el 100% relleno sólido, verde. Para el 40% queremos generar la transición entre rojo y amarillo. Para eso seleccionamos el anillo, la sección de ese anillo, y vamos acá en el formato de relleno y línea a seleccionar la opción que dice relleno degradado. ¿Listo? Y aquí le vamos a decir que va a ir de rojo hasta amarillo. Bien, entre más separadas estén los puntos de degradado, aquí los podemos eliminar, entre más separados o más juntos estén, pues más rápida o más prolongada va a ser la transición, más larga va a ser la transición. Podemos agregar incluso transiciones con otros colores, bien, o podemos solo utilizar dos colores. Bien, para este caso vamos a dejarlo de esta manera. Luego vendría la transición de amarillo a verde. Nuevamente seleccionamos relleno con degradado y aquí va a ir de amarillo hasta verde. Listo. Bien. Hasta ahora hemos generado lo que sería el tablero del velocímetro. Vamos a insertar ahora la aguja, que es realmente la que me va a ir apuntando este porcentaje. ¿Listo? Para eso seleccionamos el área del gráfico y vamos nuevamente a las opciones de diseño de gráfico. Vamos a seleccionar la opción de seleccionar datos y aquí en la ventana de seleccionar orígenes de datos vamos a agregar una nueva serie, la cual le podemos poner como nombre puntos, y esto lo vamos a tener que hacer dos veces. Vamos a ingresar solo los datos de X de inicio y fin, ya que ahorita los vamos a tener que volver a ingresar para ingresar tanto los de X como los de Y. Bien, y le damos a aceptar. Nuevamente, aceptar. Esto nos va a quedar un anillo exterior, pero nosotros queremos cambiar ese tipo de gráfico para que sea uno diferente, sea semejante a una aguja. Entonces vamos a seleccionar ese anillo exterior y con clic derecho vamos a darle cambiar tipo de gráfico de series. Aquí nos va a aparecer los nombres de las series y los tipos de gráfico que tenemos asociado a cada una de ellas. Para este caso vamos a cambiar el de puntos, lo cambiamos de anillos por por un gráfico X y Y de dispersión. ¿Listo? En específico, el que nos dice dispersión con líneas suavizadas. Y le damos aceptar. Ahora, como les había dicho ahorita, debemos ingresar nuevamente los datos para poder ingresar tanto los de X y los de Y. Entonces seleccionamos esta línea que se nos acaba de crear y le damos acá en seleccionar datos. Vamos a cambiar, vamos a editar esta serie de puntos y cambiaremos los valores de X por los valores de inicio y fin
y los valores de y por los valores de inicio y fin de y. ¿Listo? Ahora sí contamos con los valores para el eje horizontal y el eje vertical. ¿Qué nos falta? Nos falta centrar el gráfico de dispersión para que quede justo alineado con nuestro gráfico de anillos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos los ejes y con clic derecho le damos formato al eje. Bien, aquí nos van a aparecer las opciones del eje y los mínimos y máximos, los límites. En el mínimo le vamos a establecer -1. Esto va a centrar el gráfico en el eje vertical y en máximo en 1. Bien. Luego hacemos lo mismo, seleccionamos el eje horizontal, dar formato al eje y también en el mínimo -1 y en el máximo 1. Listo. Bien. Ya está centrada la aguja, de hecho la aguja ya está apuntando en relación al porcentaje de cumplimiento, pero ahora lo que vamos a hacer es modificarlo para que se parezca más a un velocímetro. Entonces empezamos por eliminar el eje vertical, el eje horizontal, las líneas de cuadrícula, tanto horizontal como vertical, y ya vemos que se está pareciendo cada vez más a un velocímetro. Luego vamos a modificar esta línea para darle un aspecto de flecha. Entonces la seleccionamos, con clic derecho sobre ella vamos a darle formato de serie de datos. En las opciones de relleno y línea le vamos a decir línea sólida y un color negro. Y aquí es supremamente importante. En el tipo inicial de flecha, en estas opciones de relleno, le vamos a dar en el tipo inicial de flecha ovalada y en el tipo final escogemos la siguiente, flecha abierta. Bien, pueden escoger cualquiera de las que sean flechas. Yo en específico utilizaré flecha abierta. Bien, podemos dejar de esta manera la flecha o podemos aumentar un poco el ancho para que se vea un poco más contundente esa flecha. Bien, ¿qué más le podemos hacer al gráfico? Podemos eliminar el relleno del gráfico como tal y el contorno del gráfico. ¿Listo? Bien. El gráfico podría quedarse de esta manera o podríamos articularlo con una forma para poder ver justo acá en la mitad el porcentaje en específico del cumplimiento. Entonces para eso vamos a insertar, a las opciones de insertar y en las opciones de ilustraciones vamos a seleccionar formas, el óvalo, perdón, la elipse. Y lo vamos a poner justo en la mitad de nuestro gráfico. Podemos utilizar un color conforme con nuestro velocímetro. Yo voy a utilizar negro y voy a utilizar acá lo siguiente. Además de darle un relleno de color negro, voy a utilizar acá un color de fuente de color blanco. Bien, ahora el siguiente paso es importante. Queremos que en esta forma se pueda ver el porcentaje. Para eso vamos a seleccionar la forma y aquí en la barra, seleccionando la forma en la barra de fórmulas, vamos a escribir igual y seleccionamos donde está la celda que nosotros queremos representar en esta forma. ¿Listo? En este caso el porcentaje y le damos Enter. Al parecer no ha tomado el formato de la fuente. Selecciono nuevamente la forma y le doy color blanco. Y ahora sí vamos a poder ver el porcentaje. ¿Listo? Puedo centrarlo para que se vea justo en la mitad. Puedo hacerlo un poco más pequeño. Aumentar el tamaño de la fuente. Y listo. Por último, vamos a articular, a
agrupar la forma que acabamos de crear junto con el gráfico. Entonces seleccionamos la forma y seleccionamos con control sostenido, seleccionamos la forma con control sostenido, seleccionamos el área del gráfico. Luego, clic derecho sobre alguno de ellos, le damos a la opción agrupar. ¿Listo? De esta manera ya van a quedar juntos, agrupados. Bien, listo. Este era el primer gráfico que quería mostrarles. El segundo es el siguiente, un gráfico de anillos con un aumento que va a ser representado por qué tan completo está en relación al cumplimiento de esa meta. ¿Listo? Este segundo gráfico es mucho más corto. Para realizarlo simplemente debemos ir a la sección insertar, gráficos, nuevamente acá en gráficos, gráfico de anillo, y debemos seleccionar el área, luego diseño de gráfico, las opciones de diseño de gráfico, seleccionar datos. En las leyendas vamos a agregar la serie y le vamos a poner el nombre de escala. Bien, nuevamente vamos a utilizar las escalas. Para este caso, en los valores de la serie solo vamos a seleccionar los unos, es decir, lo que hace referencia al valor de cada una de las partes. No vamos a seleccionar el total. ¿Listo? Bien, ya que esto lo que va a hacer es simplemente identificar cuántas partes va a tener nuestro gráfico. Eliminamos estas leyendas y en el título podemos colocar porcentaje. Bien. A estos anillos podemos darle un formato. Lo seleccionamos y le vamos a dar un formato de relleno, relleno sólido. Y la idea aquí es utilizar un color que sea fuerte, como rojo, por ejemplo, verde, ¿sí? Un color que sea oscuro. Bien, ya que vamos a generar una transparencia con un gráfico que vamos a sobreponer, entonces la idea es que se vea el gráfico que está por debajo. Bien, este va a ser el gráfico que nos va a servir como base. ¿Listo? Ahora vamos a ingresar el gráfico que va a representar el porcentaje de cumplimiento. Seleccionamos nuevamente el área del gráfico, luego diseño de gráfico, seleccionar datos, vamos a agregar una nueva serie, a esta serie le vamos a llamar porcentaje de cumplimiento, y los valores de la serie van a ser tanto el porcentaje como el restante. ¿Listo? Le damos a aceptar. Y aceptar. Esto lo que va a generar es lo siguiente, va a generar la sobreposición de un gráfico exterior y lo que queremos es que queden alineados los dos gráficos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la sección de los anillos exteriores y le vamos a dar cambiar tipo de gráfico de series. Bien. Y a este porcentaje de cumplimiento le vamos a dar eje secundario. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros vamos a representar acá lo siguiente. La parte que está indicando el porcentaje de ventas, le vamos a cambiar, en este caso es del 26%, entonces corresponde a esta pequeña. ¿Sí? De hecho, si nos paramos, ahí nos dice que es ese 26%. Entonces, a la sección que nos está indicando el porcentaje de cumplimiento, le vamos a dar un relleno, sin relleno y un contorno sin contorno. ¿Listo? Recuerden que también lo pueden hacer acá, las opciones de relleno y línea. Bien, sin relleno y sin línea. Y a la sección que corresponde al restante, vamos a cambiarle también el formato, pero le vamos a dar un formato de relleno sólido y el color va a ser blanco
y vamos a generarle una transparencia del 40%. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros podemos agrandar un poco más la sección de estos anillos para que se vea un poco más grueso. Para eso voy a utilizar acá lo siguiente. Voy a seleccionar el gráfico y en las opciones de diseño de gráfico, seleccionar datos. Voy primero a hacer lo siguiente. Voy a dejar de habilitar el porcentaje de cumplimiento. Esto me va a mostrar solo el de escala, que fue el primero que utilizamos. Y al de escala le voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionarlo y darle clic derecho, formato de serie de datos. Y en el tamaño del agujero lo voy a dejar en un 60%, por ejemplo. ¿Listo? Luego nuevamente voy acá a seleccionar datos y habilito el de porcentaje de cumplimiento, que fue el último que nosotros creamos. Si se fijan, están diferentes, entonces lo que podemos hacer es acá utilizar lo siguiente. Vamos a darle en el formato de las opciones de serie para dejarlo también en 60%. Listo. Bien. Ok. Entonces ya tenemos representadas, ya tenemos representados los dos gráficos. Podemos cambiar el formato del fondo del gráfico con un relleno sin relleno y un contorno sin contorno. ¿Listo? Aquí lo pueden editar, digamos, a su gusto, dependiendo de los elementos que quieran integrar. Y también podemos utilizar una ilustración, como lo hicimos en el anterior, para representar de mejor manera ese porcentaje. ¿Listo? Para este caso vamos a utilizar un color rojo. ¿Listo? Entonces nuevamente selecciono la figura, en la barra de fórmulas le doy igual y asocio la celda donde está ese porcentaje de cumplimiento. Le damos Enter y podemos entrar y alinear el texto. Luego seleccionamos nuestra figura y seleccionamos el gráfico. Bien, para este caso creo que ya están agrupados, entonces no va a ser necesario tener que agruparlos. ¿Listo? Bien, entonces ya están agrupados. En el caso de que no lo hayan hecho, pues tienen que volver a seleccionar el gráfico junto con la figura y darle en agrupar, como lo hicimos en el anterior.